Tiene un postdoctorado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del programa postdoctoral del CONACYT para investigadores de alto nivel académico. Ha realizado estudios de Derecho Penal en Alemania y en España, así como interpretación jurídica en Italia. Recibamos con un aplauso a la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Buenas tardes a todo el gremio de contadores públicos, también aquí hay abogados. Y bueno, pues a mí me invitaron a hablar sobre corrupción y cuáles son los riesgos que tiene el contador público. Sí, un comunicado. Perdón, me enviaron por un encargo. Ok. Perfecto, ya está. Y entonces, de acuerdo al análisis que yo he realizado del Sistema Nacional Anticorrupción, me brincan muchísimos aspectos. Voy a empezar con esto. Aspectos que están direccionados en un principio desde la base del ejercicio de los derechos humanos. En México, el paradigma jurídico cambia a partir del año 2011. ¿Cómo es que cambia? Bueno, pues ya tenemos control constitucional y control convencional de convencionalidad. Ya tenemos derechos humanos de orden garantista, pero también tenemos derechos humanos restrictivos. Fíjense ustedes cómo está. En el 2008 hubo una reforma constitucional también. Los abogados, esto que yo estoy diciendo, lo conocen perfectamente. Reforma al sistema penal. El sistema penal también se divide en dos en la Constitución, en un derecho penal de corte garantista y en un derecho penal de excepción. Algunos lo conocen como derecho penal del enemigo. Y bajo esa perspectiva, el combate a la corrupción se empieza a crear a través de un sistema que entra en vigor en la Constitución Política el 27 de mayo del año 2015. Y en este sistema, lo que más se utiliza es el orden garantista para combatir la corrupción. Derechos humanos garantistas, la carga de la prueba la tiene la autoridad. Las medidas cautelares para un sujeto que haya sido vinculado por un delito de corrupción, a excepción de la reforma del 22 de abril de este año al 19 constitucional, con los delitos de ejercicio abusivo de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y también la parte de enriquecimiento ilícito que ameritan medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Todos los demás delitos no ameritan medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir prisión preventiva oficiosa? ¿Y cuál es la diferencia entre una medida cautelar de prisión preventiva justificada? Prisión preventiva oficiosa quiere decir que te vas directito a la cárcel. Te vinculan a proceso y te vas a prisión. Pero fíjense que en el derecho penal del enemigo, la única medida cautelar que prevé es la de prisión preventiva oficiosa. Quiero decirles que nosotros somos el único país de América Latina que cuenta con esta medida cautelar. Pero cuando hay delincuencia organizada, la prisión preventiva oficiosa se tiene que cumplir en una prisión de máxima seguridad. No se puede cumplir en una prisión de mediana seguridad, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México, el reclusorio norte, el reclusorio sur, el reclusorio oriente, sino que te vas a una prisión de máxima seguridad como es el altiplano. No importa dónde tenga su domicilio la persona que está siendo procesada, que ha sido vinculada a proceso. Si te toca Toluca, en el Estado de México, te vas al Estado de México. Si te toca Aguascalientes, una prisión de máxima seguridad, te vas a Aguascalientes y tu familia tendrá que visitarte hasta allá. Y bajo esa perspectiva, nos dicen que el combate a la corrupción iba a ser férreo, ¿verdad? Y que además tiene que ver con la parte de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. Y sucede que ninguno de los delitos cometidos por hechos de corrupción que estén en el título 10 del Código Penal Federal
amerita prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva justificada, el fiscal la tiene que demostrar las razones por las cuales considera el sujeto se tiene que quedar detenido. En prisión preventiva oficiosa no importan las razones, te vinculan y te vas a una prisión. Y si hay delincuencia organizada, a una prisión de máxima seguridad. No lo digo yo, lo dice el artículo 18 constitucional, párrafo 9. ¿A qué voy? A que en materia de corrupción, por lo menos los delitos cometidos por hechos de corrupción, que ojo, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no está ahí, no está contemplado como un delito cometido por hechos de corrupción del título 10º, es muy probable que pocos de estos sujetos que están siendo imputados se les aplique una medida cautelar de prisión preventiva siquiera. Puede ser que se les aplique una medida cautelar económica, una medida cautelar periódica, es decir, que vayan a firmar cada mes al juzgado, independientemente del monto por el cual se le esté investigando de acuerdo al delito cometido por hechos de corrupción. Ahora, vámonos a la parte de la punibilidad. Les voy a hablar del delito de corrupción más fuerte. Enriquecimiento ilícito, es uno de los más fuertes y que tiene una de las penas más altas. La pena mínima son 2 años, la máxima son 14 años, de 2 a 14 años. Esto quiere decir que el delito prescribe, si sumo la mínima con la máxima, 16 años, la media aritmética, 8 años. Pero en operaciones con recursos de procedencia ilícita, este hecho delictivo contenido en el artículo 400 bis del Código Penal Federal está integrado actualmente en la fracción primera del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Quiere decir que si se investiga operaciones con recursos de procedencia ilícita y pudieran existir involucrados 3 o más personas que se hayan organizado de hecho para cometer, dice, reiterada o moderadamente la conducta, pudieran ser detenidos de inmediato por simple sospecha. Y no solamente detenidos, sino que también arraigados. Artículo 16 constitucional, párrafo 8 y artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y no solamente arraigados, sino que también de acuerdo a la nueva ley de extinción de dominio, en donde se contemplan estos 2 delitos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, también se les puede aplicar o se les puede iniciar un procedimiento de extinción de dominio por la simple investigación sin siquiera haber sido vinculados a proceso. Pero no nada más eso, sino que se les puede aplicar una medida cautelar en extinción de dominio de secuestro de bienes. Artículo 176 de la Ley de Extinción de Dominio. Y por si fuera poco, de acuerdo al artículo 226 y en adelante de la Ley de Extinción de Dominio, se pudiera vender sus bienes antes de que incluso hubiese una sentencia en donde se declarara su culpabilidad o su inocencia. El artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé específicamente que las prescripciones en materia de delincuencia organizada se duplican. Y como estos delitos, en ninguno de estos delitos, por supuesto, no entran en delincuencia organizada, pues no se puede duplicar, me refiero a los delitos cometidos por hechos de corrupción. Pero si nosotros hablamos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sabemos que nos dice el artículo 400 bis que es todo resultado económico, es decir, cuando por sí o por interpósita persona un sujeto transfiera, obtenga de transporte, con conocimiento, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan de una actividad ilícita. Y cuando dice actividad ilícita, no me refiero únicamente a delitos. También me puedo referir a otras actividades como faltas administrativas graves en el caso del derecho administrativo disciplinario, ¿no? Pero este delito de lavado de dinero es un delito de resultado, es decir, va de la mano con otros. Quiere decir que si un sujeto está siendo investigado por secuestro y se prevé como índice un resultado económico, y además hay 3 o más personas, entonces
estuviéramos hablando de lavado de dinero, secuestro y delincuencia organizada. Pero si nosotros nos vamos, muchas gracias, si nosotros nos vamos a hacer la sumatoria, como la hice en el caso de enriquecimiento ilícito, el delito de lavado de 5 a 15 años de prisión, que está muy de la mano con financiamiento al terrorismo, 139 cuater, de 5 a 15 años de prisión, y además son uno de los 5 delitos más criminalizados en el país. Los delitos más criminalizados en el país, es decir, que tienen las punibilidades más altas en materia de delincuencia organizada, son operaciones con recursos de procedencia ilícita, la parte del huachicol, el llamado huachicol, robo de hidrocarburos, secuestro, trata de personas y por supuesto delitos contra la salud o narcotráfico, en donde las penas son de 20 a 40 años de prisión. Entonces le agregamos 5, la mínima, después 15 son 20 y la máxima son 40, ¿no? Perdón, y son 40 la mínima, eso suman las mínimas. Si nos vamos con las máximas, estamos hablando de 15 años, más 40, 55 años, más 20, 75 años. Aproximadamente 110 años. Si nosotros hacemos la media aritmética, estaremos hablando que prescribiría un delito de esta naturaleza en 55 años. Pero como el artículo 6º prevé que se duplica, entonces prescribe en 110 años. ¿Se dan cuenta? No sé quién sea la persona más joven de aquí, pero supongamos que hubiese una persona de 20 años, estaría libre de culpa hasta los 130 años. El derecho penal del enemigo es un derecho penal de eliminación, no es un derecho penal de reinserción social. ¿Cuál es la problemática? Que me parece que el discurso no lo están confundiendo. La corrupción, por lo menos jurídicamente el tratamiento procesal es diferente a la parte de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Y la nueva reforma que se viene, que ha sido muy criticada y lo voy a decir, digo, no importa, lo tengo que decir, alguien lo tiene que decir en este país, la nueva reforma, la reforma penal fiscal, ¿verdad? Donde muchos dicen, qué bueno, los que pagamos impuestos no tenemos problema, qué bueno porque las grandes empresas fantasmas se llevan mucho dinero. Para que en un país se pueda aplicar el derecho penal del enemigo, primero se debe conocer la metodología, mis queridos colegas. Si yo no conozco la metodología del derecho penal del enemigo, y si yo no sé por qué se hizo el derecho penal del enemigo, este se puede convertir en una verdadera dictadura. Y tener en prisión al mismo nivel jurídico a un contador que a un secuestrador. Fíjense lo que les digo. Los dos delitos que quieren incluir en materia de delincuencia organizada, algunos me dijeron, oye doctora, es que el Senado de la República hizo determinadas reservas, ya las leí, pero las reservas que hizo el Senado de la República ni quitan la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ni tampoco quita que estos tres delitos que les voy a decir formen parte en materia de delincuencia organizada, ni tampoco bajar las punibilidades, ni tampoco les va a quitar la prisión en una prisión de máxima seguridad, hablemos de cuestiones procesales, ni tampoco les va a quitar la reversión de la carga de la prueba, es decir, demostrar que ustedes son inocentes, lo que la Corte ha llamado pruebas juris tantum, en materia de lavado de dinero, específicamente en la revisión de amparo número 343-47/2011. Bajo esa perspectiva, el derecho penal del enemigo, cuyo creador, mi profesor en Alemania, el profesor Jacobs, tiene determinados principios. Uno de los principios básicos es que la norma jurídica se la tiene que dar la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? La sociedad debe ser tan capaz de determinar cuáles son las conductas que le hacen más daño. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué conducta nos hace más daño en este país? Fíjense nada más, con todo el entorno que estamos viviendo. ¿La corrupción o la defraudación fiscal? La corrupción, ok. Enriquecimiento ilícito, la pena mínima son 2 años.
Si nos vamos al artículo 201, 202 y 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ustedes se podrán dar cuenta que existe un procedimiento que se llama procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, a ese tenemos derecho todos. Claro que el fiscal tendrá que otorgarlo. El fiscal tendrá que otorgarlo. Y se reduce 1/3 de la pena mínima si confiesas que cometiste la conducta. 1/3 de la pena mínima. Estamos hablando de un servidor público en donde, o el cual aproximadamente roba 480,000 millones de dólares, únicamente le demuestran, creo que lo multaron a 50,000 pesos o 90,000 pesos, esto fue en Veracruz, únicamente le demuestran, ¿por qué digo le demuestran? Porque es un derecho penal garantista, el fiscal le tiene que demostrar. Y en derecho penal del enemigo, la carga de la prueba la tienen los sujetos imputados. ¿Ok? Entonces, la pena mínima, 1 año 4 meses por llevarse 480,000 millones de dólares, tener a su esposa en Inglaterra, gastándose 300,000 pesos diarios y no tocar a sus suegros. ¿Se dan cuenta cómo está? ¿Se dan cuenta? Eso, mis queridos amigos, es el combate a la corrupción. Ese es el combate a la corrupción. Y el que me diga aquí en este momento que corrupción es delincuencia organizada está absolutamente equivocado. En corrupción no hay delincuencia organizada. En operaciones con recursos de procedencia ilícita, sí. Y de acuerdo a la reforma que viene, por supuesto que la defraudación fiscal, en términos del artículo 108, fracción tercera, del Código Fiscal de la Federación, formará parte de ese tratamiento procesal. Claro, tiene que ser una defraudación fiscal calificada, puede ser también una defraudación fiscal a la del 109, equiparada, o todos aquellos que vendan, compren, utilicen facturas que pudieran cubrir determinadas acciones contables que no se pudieran demostrar. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Que esa sería una muy buena pregunta para ustedes, ¿no? Que ustedes me harían. Bueno, y entonces no hay derechos humanos en materia de delincuencia organizada, ¿sí? Dice el profesor Jacobs, el delincuente organizado primero tiene que ser un sujeto peligroso. Es un sujeto que no presta la mínima garantía cognitiva de seguridad hacia la sociedad. Fíjense nada más. Y entonces quieren reformar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, en donde la defraudación fiscal, contenida en la fracción tercera, 108 y 109 la equiparada, y la venta de facturas, sea considerada una amenaza a la seguridad nacional. Ok, yo no tengo problema. Diría Jacobs, si ustedes como sociedad están de acuerdo con tomar esa norma jurídica como válida, está excelente. Lo mismo diría el alemán Jürgen Habermas. Si ustedes dentro de su acción comunicativa saben cuáles son las consecuencias de la norma jurídica y están de acuerdo en ello, por supuesto que es una norma ética, pero en México no podemos decir eso. En México no podemos decir que la reforma penal fiscal sea ética, porque hay servidores públicos, mis queridos amigos, que tienen fuero, y ni la ley de extinción de dominio, ni el Código Fiscal Federal, ni la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ni el Código Penal Federal, ni el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita les toca un pelo. Tenemos servidores públicos que han vaciado la hacienda pública en diferentes niveles. A nivel municipal, ¿verdad? A nivel municipal hay servidores públicos, presidentes municipales, que se llevan todo el presupuesto y no les tocan un pelo por el fuero. Entonces, no podemos indicar específicamente que se ha indicado una norma en donde el problema de nuestro país es la corrupción. Ahí la contadora Mirna, oye, es que
en un país de Europa, no me acuerdo cuál me dijo, en un país europeo pagan, en Italia, pagan el 60% de impuestos, mucho más que aquí en México, pero por supuesto que se ve reflejado. Por favor, los sistemas de salud italianos son buenísimos, las universidades son buenísimas. Díganme ustedes el sistema de salud que tenemos actualmente en México. Díganme ustedes el nivel de educación que tenemos actualmente en México. Nuestros impuestos, discúlpenme, ustedes sabrán más que yo en ese tema, pero me parece que no se han reflejado hacia el bienestar social. Y yo no creo que sea un beneficio el no otorgarle un peso de presupuesto al Instituto Nacional de Cardiología este año. Yo no creo que no sea un beneficio, o que sea un beneficio, no otorgarle un peso para el combate a la corrupción este año. Entonces, definitivamente la reforma me parece que es un poco antiética, por supuesto que sí. ¿Por qué criminalizar a un grupo y no criminalizar a todos? Yo les aseguro, no sé si sea correcto utilizar esta palabra, recaudación, porque la recaudación es legal, no sé, pero bueno, la voy a utilizar. No sé si sería correcto indicar que se recaudaría mucho más capital combatiendo la corrupción y pasando los elementos de corrupción a delincuencia organizada, derecho penal del enemigo, que criminalizando al contribuyente. Por supuesto que el discurso dice que a la delincuencia organizada, ¿ustedes creen que la delincuencia organizada no se la sabe? ¿Ustedes creen que la delincuencia organizada va a hacer transacciones económicas? ¿Ustedes creen que la delincuencia organizada, porque por ahí me decían, es que yo no defiendo delincuentes organizados, digo, ni te van a contratar, ¿no? La verdad, ellos tienen abogados de alto nivel, tienen contadores de alto nivel. Ojo, no estoy diciendo que esté a favor de la defraudación fiscal, por favor no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que no es una correcta política pública el criminalizar al gremio de contadores, al gremio de contribuyentes, igual como si fueran delincuentes organizados en materia de secuestro. Me parece que en materia de contribuciones lo que el Estado, la Hacienda Pública busca, lo tenemos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fíjense, yo creo que lo que busca la Hacienda Pública en materia de impuestos es recuperar el capital, ¿no? Ok, un acuerdo reparatorio, debes tanto, se te va a sancionar, pero págame, no es necesario que pises prisión. Imagínate un grupo de empresarios que por cualquier motivo hayan defraudado al fisco. Por el simple hecho de que exista defraudación, es dolosa, ¿no? Imagínense nada más. Y entonces ese empresario, todos se van a prisión. ¿Qué pasa con esa empresa? Apagas, ¿verdad? Apagas una luz económica. Ajá. No es lo mismo con la parte de secuestradores, discúlpame. Pero fíjense qué raro, ¿por qué en esta nueva reforma no hay acuerdos reparatorios? No hay suspensión condicional del procedimiento, o sea, no puedes pagar, tú pagas con cárcel, y de máxima seguridad además, y con las penas extremadamente altas y sin beneficios penitenciarios. Pero en materia de corrupción sí puedes. Déjenme darles un ejemplo. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que por supuesto forma parte de las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, y cuyos actores jurídicos operativos, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, los órganos internos de control, recogen un principio de derecho penal del enemigo en materia administrativa disciplinaria, fíjense ustedes. Claro, ustedes deben saber que de acuerdo a la jurisprudencia marcada con el número 101-2233, la Corte ha indicado que puedes retomar los principios del derecho penal al derecho administrativo disciplinario. Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas se lo tomó muy en serio. Y retoma el principio de derecho penal del enemigo
contenida en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, párrafo segundo. Beneficios a cambio de información. Quiere decir que si yo soy un particular o un servidor público y cometí una falta administrativa grave o la sigo cometiendo, si voy con la autoridad investigadora y le digo, sabes que yo la cometo, pero te digo todo lo que está pasando y te presento todas las pruebas que quieras, me puede perdonar al 75% la sanción económica y la inhabilitación me la puede perdonar al 100%. ¿Ya se dieron cuenta de esos beneficios? Bueno, pues en materia de defraudación fiscal, la nueva reforma, no hay esos beneficios. No habrá acuerdos reparatorios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la corrupción se convierte en un verdadero negocio. Es una realidad. Desde una perspectiva operativa procesal, se convierte en un verdadero negocio. Porque si yo pensando que puedo cometer un acto de corrupción de 100 millones de pesos y llego a un acuerdo con la Secretaría de la Función Pública o con la Auditoría Superior de la Federación de otorgarle información, entonces me exime del 100% de la sanción administrativa y además gano 75% de la sanción económica, hasta 75% de la sanción económica. Y era precisamente igual en materia penal con el procedimiento abreviado. Claro, si ustedes quieren un procedimiento abreviado con lavado de dinero, con financiamiento al terrorismo, con defraudación fiscal, pues nada más a 51 años, réstenle un tercio de la pena. ¿En cuánto quedaría? ¿30 años, más o menos? 30 años en una prisión de máxima seguridad. Y en los delitos de corrupción, un año 4 meses, en una prisión de mediana seguridad. ¿Qué pasa con los derechos humanos? La primera pregunta sería, ¿se viola la presunción de inocencia? La respuesta es no. No. Cuidado, porque esto que está sucediendo es absolutamente legal y además se observan los derechos humanos. Que sea legítimo o ilegítimo es otra cosa, porque una norma es ilegítima cuando la sociedad no la acepta. Bueno, pero eso desde una perspectiva operativa no interesa. Tengo la mayoría en las cámaras y la mayoría en las cámaras, bueno, pues está autorizando esa ley, por lo tanto esa ley es legal, ¿no? ¿Sí o no? O los diputados y los senadores porque están en las cámaras, por el voto del pueblo, ¿no? Entonces es absolutamente legal. La presunción de inocencia no se viola, porque la presunción de inocencia en México, 20 constitucional, apartado B, fracción primera, implica que toda persona se presumirá, no que sea inocente, se presumirá inocente hasta que, no, ya ven cómo hay mitos, todo lo dice, ¿verdad? Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no es cierto, eso no existe aquí en México, por lo menos en la Constitución así no está. Si abrimos la Constitución, nos vamos al 20, constitucional, apartado B, fracción primera, nos vamos a dar cuenta que la presunción de inocencia es que el sujeto se presume inocente hasta que no se dicte una sentencia emitida por el juez de la causa. Y el derecho penal del enemigo jamás violenta la presunción de inocencia. ¿Que la carga de la prueba sea diferente? Claro que sí, porque mientras en un derecho penal garantista el fiscal tendrá que demostrar, en un derecho penal del enemigo impera la prueba iuris tantum. Tú tendrás que demostrar que no, fíjense lo que les voy a decir, que no lo ibas a hacer. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto que les digo? No, ¿por qué? Porque, insisto, hay delincuencia organizada en esta nueva reforma que se pretende en materia penal. Les repito, tendrán que demostrar que no iban a cometerlo. Una de las diferencias entre el derecho penal garantista y el derecho penal del enemigo es que el derecho penal garantista se persigue en retrospectiva. ¿Qué quiere decir?
que antes de que se inicie la investigación y antes de que se procese al sujeto o se le impute la conducta, tiene que haber un resultado material. Por ejemplo, un homicidio. Ustedes a mí no me pueden imputar el homicidio por la muerte de ustedes, ¿o sí? No, porque están vivos. Necesitarían estar ustedes muertos para que, pues, y a lo mejor me lo imputan y me lo tendría que demostrar el fiscal. Pero el derecho penal del enemigo es distinto. Por eso les digo, es muy peligroso hacer normas al vapor sin conocer la metodología. El derecho penal del enemigo se persigue en prospectiva. ¿Qué quiere decir en prospectiva? Quiere decir a futuro. Antes de que el sujeto cometa la conducta, lo privo de la libertad por simple sospecha, a través de meros indicios. El ejemplo claro es precisamente el artículo 400 bis del Código Penal Federal, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es el delito de secuestro. Basta, fíjense, cuando una persona prive de la libertad a otra por el tiempo estrictamente necesario para futuro, para robarle o extorsionarle. ¿Saben qué es eso? Secuestro express. Oye, pero no me robó ni me extorsionó. No, pero te privó de la libertad y te dijo que lo llevaras al cajero, pero no lo llevé. Se configura el delito de secuestro express. ¿Cuál es la pena? De 40 a 80 años de prisión. El tipo penal de delincuencia organizada, artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, escúchenlo bien, cuando 3 o más personas se organicen de hecho para cometer permanente o reiteradamente las siguientes conductas. ¿Dice el tipo penal que necesitas cometerlas? Basta la simple organización. Basta la simple organización. ¿Para qué se consume el hecho delictivo? ¿Se dan cuenta del peligro en el que estamos con estas normas en materia de delincuencia organizada? ¿Qué se necesita para que no, porque muchos me dicen, oye, y doctora, vamos a hacer el amparo, y podría servir una acción de inconstitucionalidad? Quizás quienes están haciendo estas reformas no conocen la metodología, pero lo que sí conocen es que si yo paso estos delitos de defraudación fiscal y de compra y venta de facturas apócrifas a delincuencia organizada, no se van a violar derechos humanos, amigos. Los invito a que lean el artículo 1 constitucional, párrafo 1, reforma del 10 de junio del año 2011, que te dice, esta Constitución observará los derechos humanos contenidos en esta, así como los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, los cuales tienen sus garantías para su protección, el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia de constitucionalidad, básicamente. Y luego dice, los cuales, fíjense bien, no podrán suspenderse ni restringirse. Hasta ahí vamos bien, ¿no? No podrán suspenderse ni restringirse, pero tiene una coma ese artículo, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ok, entonces, a ver, dime, ¿dónde están las restricciones al ejercicio de los derechos humanos que no violan derechos humanos? En la Constitución. Oye, pero la Convención Americana de Derechos Humanos no prevé las restricciones. Claro que sí, y además las permite. El artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos permite la restricción al ejercicio de los derechos humanos siempre y cuando éstas estén en las constituciones de los estados. Tenemos restricciones en la Constitución. En otro lugar que, híjole, yo creo que es ahorita uno de los contrapesos que tenemos, esta barbarie jurídica que está pasando. ¿Ya saben quién? 94 constitucional, párrafo 10º, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra forma de restringir los derechos humanos es a través de la jurisprudencia. Dice la Constitución que la jurisprudencia emitida por la Corte
es obligatoria para todas las autoridades por debajo de esta. Así lo prevé también el artículo 217, fracción primera de la Ley de Amparo. ¿Qué quiero decirles? Que si la Corte la perdemos, si perdemos al Poder Judicial como contrapeso, porque malamente ha sido criticado el Poder Judicial, por ahí escuché a algunos personajes decir cuestiones tan irresponsables, siendo figuras públicas como el padre Solalinde, que el Poder Judicial es un corrupto. No, señores, estamos en un Estado de Derecho. Si alguien es corrupto, se le tienen que iniciar investigaciones, porque por ahí hay una figura jurídica que es el efecto corruptor, que yo no puedo señalar públicamente a nadie, porque entonces su proceso quedará inválido. Y eso, el actual presidente de la Corte, Lelo de la Rea Saldívar Lelo de la Rea, indicó que opera, y por eso salió Florence Cassés de prisión en su época. Es tan irresponsable tratar de denigrar al Poder Judicial desde esa perspectiva, porque es uno de los pilares que muestra ¿qué cosa? La legalidad o ilegalidad. Si son corruptos, hay que iniciarles procedimiento, con pruebas, todo, y sanciónalos y aplícales la ley de extinción de dominio y todo. No hables nada más porque tienes boca, ¿verdad? Entonces, si la Corte estuviera en la misma línea que el Congreso, aplicando la norma, sin conocer la metodología jurídica y las consecuencias jurídicas de las mismas, pueden crear jurisprudencia que restringe los derechos humanos. Y va a ser obligatoria para todas las autoridades. Y entonces, ahí estamos peligrando muchísimo más. Y el tercer lugar en donde se restringen derechos humanos, por supuesto que es en los tratados internacionales. En materia de delincuencia organizada, básicamente México ratifica una convención el 19 de abril de 1990, que es la madre de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual se publica en México, en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de noviembre del año de 1996. Les estoy hablando de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en donde los dos ejes básicos son el terrorismo en su modalidad de financiamiento y el lavado de dinero o blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita. La segunda convención que tenemos es específicamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que México firma y ratifica en el año 2005. Bajo esa perspectiva, la defraudación fiscal, por supuesto que pudiera ser equiparable, porque así lo dice, ustedes son contadores, así lo dice el artículo 108, párrafo tercero, ¿verdad? Se presume que existen operaciones con recursos de procedencia ilícita cuando existe defraudación fiscal, ¿sí o no? Ah, bueno, ok. Entonces, ¿por qué quieres criminalizar? Porque aunque ustedes digan que es en delincuencia organizada y que sí son los malhechores y todo, discúlpenme, pero hay empresarios que confían en extremo en sus contadores, ¿sí o no? Y a lo mejor no les hacen bien la contabilidad. No es el caso de ustedes, por supuesto. No es el caso de ustedes. Pero eso puede suceder. Y entonces en esa parte de defraudación fiscal, oye, resulta que mi contador, mis socios, ya son delincuentes, ya somos delincuentes organizados. Sí, señor. Oiga, pero permítame pagarle. No, bueno, sí, pague si quiere, repare el daño, pero pues no hay acuerdos reparatorios, acuérdese. Y además, bueno, pues, se le va a formular imputación, todavía no es culpable, no se preocupe, no diga usted eso, es presuntamente inocente, pero se va a una prisión de máxima seguridad y se le va a iniciar un procedimiento de extinción de dominio porque hay delincuencia organizada. Y además operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hemos llegado a absurdos donde algunas personas o ciudadanos indican, ay, qué bueno que yo no tengo bienes,
Que se preocupen los que tienen. Fíjense cómo está. Oye, qué bueno que... Ay, no. Digo, la defraudación fiscal es por encima, en la reserva que hizo el Senado de la República era por encima de 5 millones de pesos. Es por encima de 5 millones de pesos. Ay, qué bueno. Esos fifís que no pagan impuestos, que se los lleven por delincuencia organizada. No tenemos conciencia de la problemática económica y las injusticias que puede traer esta aplicación normativa. Las restricciones para que opere esta nueva reforma, básicamente son las siguientes, las que les voy a indicar. La primera está, por supuesto, en el 16 constitucional, párrafo octavo y párrafo noveno, ¿no? Estamos hablando de delincuencia organizada. Si yo mando estos delitos a delincuencia organizada, automáticamente tendrán, fíjense ustedes, tendrán la oportunidad procesal de regirse en términos del último párrafo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es decir, un procedimiento, una investigación penal de excepción. ¿Cómo es esa, doctora? ¿Saben ustedes que la intervención de comunicaciones está prohibida? 16 constitucional, párrafo 13, ¿no? ¿Sí o no? Está prohibida. A menos de que cualquiera de las partes que está interviniendo en el proceso, bueno, pues presente la comunicación. Pero en delincuencia organizada se aplican las famosísimas técnicas especiales de investigación. Creo que ayer anunciaron eso, que ya se iba a implementar el agente infiltrado para la parte de las facturas. ¿Qué es un agente infiltrado? Aquel que comete delitos junto con otros o los incoa a cometer delitos. Ay, mira, no nos va a pasar nada, te vendo estas facturitas. Ay, mira, yo tengo contactos con tal servidor público, tengo contactos con el titular de la UIM, no nos va a pasar nada. Lo está incoando. Y el otro dice, ok, bueno, ¿cuánto debes? Es que debo 7 millones de pesos. Mira, le bajamos 5 y pagas 2. Nada nos va a pasar. Ese agente infiltrado es el tramposo. A ver, ¿eso es legal? ¿Es legal? Es. Váyanse al artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Lo que pudiera ser legal es que aprobaran esta reforma penal fiscal, en donde estos 3 delitos se metieran al artículo 2, van a ser las fracciones 7 bis y 7 ter. Entonces, eso pudiera ser legal. Si las meten, esto va a suceder. El agente infiltrado en nuestro país es absolutamente legal en materia de delincuencia organizada. ¿Dónde están? O si ustedes no pudieran alegar, ¿no? Ay, no, es que él me convenció. Es que él tiene la culpa. No. Acuérdense, es un derecho penal de excepción. Ahora, las técnicas especiales de investigación, ¿cuáles son? Que en materia fiscal, digo, por supuesto que se aplican, como la reversión de la carga de la prueba, por ejemplo, pero las técnicas especiales de investigación las tenemos en el artículo 11 bis 1. 11 bis 1. ¿Cuáles son las técnicas especiales de investigación? Intervención de comunicaciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de comunicaciones? Dice el artículo 24 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las que sean, Así sean señales de humo, las que sean. Pueden ser Facebook, correo electrónico, teléfono, celular, lo que tú quieras. Todas esas intervenciones, toda esa intervención de comunicación es legal. Oye, pero me tienen que notificar. No. Por eso se está haciendo. Quizás alguno de ustedes, yo espero que no, seguro no. Pero a lo mejor algunos de ustedes están siendo investigados de esa forma, ¿no? Y ni cuenta se han dado. Y después van a llegar con ustedes y les van a aplicar el 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, otra restricción al ejercicio de los derechos humanos. Denuncia anónima. ¿Qué es la denuncia anónima? Gracias. ¿Qué es la denuncia anónima? ¿Dónde procede? En delincuencia organizada. Todo sujeto imputado
tiene derecho de saber quién lo acusa, ¿sí o no? Es un derecho humano, pero una restricción en materia de delincuencia organizada es que te pueden denunciar anónimamente. ¡Ojo! No confundamos con el testigo protegido. La diferencia entre un denunciante anónimo y un testigo protegido es que el testigo protegido participó específicamente en la comisión de los hechos ilícitos o de los hechos delictivos. Bueno, también el seguimiento de personas, los agentes infiltrados, todas esas técnicas especiales de investigación, ustedes como contadores, si es que aprueban la reforma, tendrán que tener especial cuidado en ellas. O por lo menos capacitarse de lo que puede pasar. Déjenme ver si todavía tengo tiempo. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, pues siempre seguir por la, ¿verdad? Por la derecha, dicen por ahí, ¿no? Siempre hacer las cosas bien. Yo lo que les quería mostrar en un inicio es, pues si hacemos las cosas bien y para que los diputados y los senadores que cometen actos de corrupción no se salgan, o porque todo el mundo con lo de la maestra Rosario Robles, ¿verdad? Todo el mundo puso el grito en el cielo. ¿Cómo es posible? A ver, tranquilos. Medida cautelar de prisión preventiva porque, a ver, la punibilidad son 2 años mínimo y 7 años máximo, o sea, tranquilos. Será un procedimiento abreviado, por muy malos que sean sus abogados, en 1 año 4 meses se va. Creo que la estafa maestra está por 45 millones de pesos, una cosa de esas, no sé. ¿Sí? Gracias. 5,000 millones de pesos, sí, pero 5,000. 5,000 millones. 1 año 4 meses no es negocio. Preocupémonos los contribuyentes. Preocupémonos los contadores. Porque nuestras penas iban más de los 100 años. Y en prisiones de máxima seguridad. Y si nos dictan la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque esa es, o sea, no hay otra, abogado que esté aquí que me diga que en delincuencia organizada la medida cautelar es económica, periódica, está equivocado, ¿eh? Está equivocadísimo. La única medida cautelar es prisión preventiva oficiosa. Quien me diga aquí un abogado que en delincuencia organizada se les interna en prisiones de mediana seguridad, está equivocado. Para eso están las prisiones de máxima seguridad en el país. Quien me diga que en delincuencia organizada no bastan los indicios para sentenciar a una persona, de acuerdo a las presunciones juris tantum, están equivocados. ¡Claro! Eso no implica, porque no me dicen, ¿no?, los MSPs federales, es que todos se nos van, doctora. Pues sí, o sea, yo tengo la culpa de que no sepas argumentar en materia de restricción de derechos humanos, y yo tengo la culpa de que no lleves a cabo bien los protocolos, y yo tengo la culpa de que no puedas obtener una prueba que es además ilícita, pero lícitamente. Es decir, yo tengo la prueba de que no estés capacitado, por eso se te va, ¿no? Mis queridos contadores y amigos, me parece que sí debemos alzar la voz. ¿En qué sentido? En el sentido de las circunstancias procesales, porque de repente muchos pensamos, ¿no? A mí no me va a pasar. Cuidado, porque el derecho penal del enemigo mal aplicado es muy traicionero. A mí no me va a pasar, ok. Oye, ¿qué crees? Que mi hijo estaba en una fiesta y hubo un operativo y se llevaron a los secuestradores y se llevaron a mi hijo también. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar. Oye, es que yo pues sí soy socio de la empresa, pero pues yo no realicé esas operaciones. ¿Eres socio? Sí. Ok, te tienes que ir. El derecho penal del enemigo es un derecho que se investiga a través de redes. No es particular como el normal. Es un derecho que se investiga a través de redes. Si ustedes me dijeran, doctora Padilla, ¿cuál es el resultado? Porque usted nos habla de un derecho muy fuerte. Pero, bueno, en realidad, ¿qué resultado ha tenido este derecho penal del enemigo? La respuesta de mi parte es mínima.
Tenemos muy poquito, o sea, contadas con los dedos de la mano sentencias a nivel federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si nosotros nos vamos a la recuperación de activos, los activos que se han recuperado son mínimos, porque discúlpenme, una cosa es bloquear cuentas y otra cosa es recuperar activos. El activo se recupera ya que hay una sentencia condenatoria, me van a disculpar, ¿ok? Entonces, en realidad ha sido mínima. Si ustedes me preguntan, doctora Padilla, ¿y cuál ha sido el resultado en materia de corrupción? No tenemos una sola sentencia en lo que va del Sistema Nacional Anticorrupción para acá por enriquecimiento ilícito de algunos servidores públicos, no hay una sola. No hay capacitación, por supuesto, pero dice el dicho, ¿no? Que cuando el río suena es porque piedras lleva, ¿sí está bien? ¿Al revés? Ay, bueno, no sé, lo bueno que se entendió, ¿no? Lo bueno que se entendió. ¿Eso qué quiere decir? Que estos son como que indicios, comunicaciones de lo que viene adelante, de lo que viene adelante. El único eslabón, escúchenme bien, que falta es un poder judicial federal que permita o que avale estas normas que me parecen que no es correcta su aplicación, que es antiética, porque si yo quiero combatir la corrupción, ¿qué es lo primero que voy a hacer? El 2 de 2, es que lo correcto es 2 de 2, ¿no? 108 constitucional. Declaración patrimonial y de conflicto de intereses, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Basta con que hagan la declaración patrimonial? ¿Quién me dice que la están haciendo correctamente? No, bueno, es que se presume. Ay, no, a ver, espérame. También estás presumiendo que yo formo parte de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, realiza una investigación en materia de lavado de dinero a todos tus diputados. ¿Cuántos saldrán bien? Bueno, ustedes son contadores, ustedes más o menos así como que saben tantearle, ¿no? Eso. Así, a ver, ¿cuáles? A todos tus senadores, a todos tus diputados, a todos tus presidentes municipales, es más, a toda la administración pública, no se la voy a hacer yo. Vamos a acogernos a una jurisdicción internacional y que sea el Tribunal Europeo Anticorrupción que realice todas las investigaciones de toda la administración pública en México. ¿Qué les parece? Uy, no necesitaríamos meter defraudación fiscal en delincuencia organizada. De verdad. Este país se iría para arriba. Pero no lo hacemos. Como dice Michel Foucault, ¿no? En su libro Defender la Sociedad, el derecho lo hace quien tiene poder para hacerlo, para proteger sus bienes, para proteger su familia y para proteger su poder durante todo el tiempo. Les agradezco infinitamente su atención. Cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. ¿Me voy a agarrar mi casquita? Agradecemos a la doctora Padilla Sanabria su valiosa participación y para la entrega de su reconocimiento solicitamos la presencia del presidente de la Comisión Fiscal, licenciado en Contaduría, Miguel Ángel Suárez Amador, y a la presidenta de la Comisión de Dictamen Pericial, la contadora pública certificada, Abigail García Villegas. Más bien ya tienen hambre, ¿verdad? Bien, Lisbeth, pues bueno, muchas gracias a todos por su participación. Es un orgullo tener a una persona tan preparada, sobre todo por algunos descontentos que hemos tenido en redes sociales respecto de comentarios hacia con la profesión, pero creo que nos queda muy claro nuestro papel y nuestro compromiso hacia con la sociedad de lo que tenemos que hacer en estos temas de interés común y que tenemos que estar enterados y capacitados. Es un honor que estés aquí con nosotros y pues bueno.
Doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, nos da mucho gusto recibirte aquí. Gracias. La verdad es que es un honor que nos compartas tus conocimientos y nos encantaría que nos acompañaras más seguido, probablemente en otros eventos, pero que consideres a la asociación como tu casa y a todos nosotros como tus amigos. Muchas gracias. Gracias. Agradeceremos. Si nos esperan un momento para la fotografía, por favor. Agradeceremos la presencia de la contadora Meillón. La foto con la presidenta de la asociación.